Quédate en casa. FM 90.1 Radio Universidad. Y del otro lado del teléfono estamos con Omar Giuliani, coordinador de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma y referente del espacio Niñez y Territorio. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Omar, muy bien, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, en primer lugar hablar de lo que ha ocurrido en los últimos meses sobre esta problemática de la tierra que se ha puesto sobre la mesa en nuestro país, de la mano de la toma masiva de Guernica y del conflicto por el proyecto Artigas en Entre Ríos. Bueno, Omar, en este sentido hay un fuerte respaldo de la CTA y cuál es la postura en respecto a esto en cuanto a las familias en lucha por las tierras de Guernica. Bueno, en primer lugar, como vos bien decías, es una vieja discusión, desgraciadamente, donde la falta de tierra y la falta de posibilidad de asumir por parte del Estado un compromiso real en términos de política pública, la gente se ve obligada a poder intentar resolver de manera individual la falencia de hábitat, ¿no? Y esto me parece que es como primer medida, digo, cuando hay falta de política pública por parte del Estado, cuando hay falta de presencia del Estado, es donde aparecen las tomas, digo, no es que ninguna persona está pensando, ninguna organización está pensando en función de la toma como parte de un rédito político, como es parte de la necesidad que se viene desarrollando en nuestro barrio. Y esto me parece que es muy importante dejarlo en claro, porque marca una realidad, digo, ¿no? Y marca una realidad de cómo resolver el problema. Y está claro que si la gente se tiene que movilizar y asumir la responsabilidad individual de ver cómo resuelve su vivienda, es porque hay una falta por parte del Estado y eso determina cuál sería la resolución al conflicto. No sé si de Guernica específicamente, a mí me gusta hablar mucho más de la problemática general, porque esto debería hacer que el Estado tenga una política pública escalonado, ascendente, entendiendo la realidad de la pandemia, entendiendo la realidad de la crisis social en la cual estamos inmersos, pero que tendría que tener una política pública fuerte en función del tema de la tierra. Y la tierra yo me gustaría poder dividirla en dos aristas, digo, hay dos cuestiones que son claras. Uno que tiene que ver nombrarse el proyecto Artigas. Hay uno que tiene que ver definitivamente con la cuestión productiva. La expulsión y la acumulación, primero digo, la acumulación del poder de la tierra con la expansión del modelo productivo argentino, con el monocultivo, esto ha hecho que cientos de miles de argentinos y argentinas se vean expulsados de su tierra y se tengan que ir a los grandes conurbanos, digo, conurbano de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba, porque digo, es la esencia, ¿no? La matriz productiva ha dejado a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras rurales sin sus tierras y han tenido que emigrar internamente y eso es lo que acumula población en los conurbanos, después generando todos estos conflictos, digo, ¿no? Sí, ahora, esto necesita tener una resolución, modificar la matriz productiva y resolver los más de 4.000 barrios populares que hay en nuestro país, están atados a la matriz productiva argentina, a resolver el problema de la producción y obviamente a resolver el problema del hábitat. Ahora, si nosotros no vamos pensando en modificar esa matriz productiva que expulsa de los pueblos, de los pueblos a cientos de miles de argentinos y argentinas, esto no se va a acabar, porque dentro de 6 meses vamos a estar discutiendo otra toma, dentro de 2 años vamos a estar discutiendo otra toma, porque cada vez más son nuestros compañeros y compañeros que son expulsados de las provincias y terminan en los conurbanos. Y esto me parece que además no se resuelve con palo, no se resuelve con política pública fuerte, sobre todo en un momento donde más de la mitad de nuestros niños y niñas están bajo la línea de pobreza. Hoy estamos hablando de más de 6 millones de niños, y la verdad que la resolución del Estado no puede ser la violencia. Así que esta es la postura que venimos teniendo, esta es las conversaciones que venimos teniendo con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, donde le hacemos llegar nuestra gran preocupación por
cómo se desató y cómo se resolvió la situación de Guernica, entendiendo que la única forma de resolver la problemática es a través del diálogo y con política pública y no con la fuerza represiva. Omar, en este sentido, vos mencionabas también la realidad de la pandemia. ¿Crees que se ha profundizado este tema de las problemáticas en la extrema concentración de tierras y riquezas en pocas manos? Sí, en todo caso la pandemia, no sé si además de profundizarlo, lo puso en evidencia, puso en evidencia algunas cuestiones y esencialmente puso en evidencia que no es el capital que genera trabajo ni riqueza, sino somos los trabajadores y las trabajadoras las que generamos la riqueza, porque está demostrado que al no poder ir a trabajar hubo grande caída del PBI en la Argentina, y esto habla claramente de que los generamos la riqueza somos los trabajadores y las trabajadoras. Y por otro lado, obviamente, como antes decía, y yo insisto en esto, tenemos una matriz productiva que es la concentración de la economía, que es la concentración de la riqueza en pocas manos, y por eso me parece que es tan importante poder pensar en procesos productivos que tengan que ver con la agricultura familiar, que tengan que ver con los cordones verdes en las grandes urbes, y que esencialmente eso es lo que genera trabajo y genera la posibilidad de producir alimentos sanos, cercanos a los barrios, bajando los costos. Así que creo que por ahí es la salida, y eso debe ser un eje principal del gobierno a plantear. Si bien lo vienen planteando, me parece que no está alcanzando y el gobierno debería profundizar esta postura. Omar, y por último preguntarte en esto de poder pensar las soluciones puntuales e individuales en el caso de la toma. En este caso el Estado ha ofrecido subsidios a las familias en lugar de desplegar una política pública concreta. ¿Cómo se manifiestan ustedes o qué piensan al respecto? Bueno, por eso nosotros decimos que no es una situación, vos podés resolver de forma parcial lo de Guernica. Ahora, cuando resolviste el 50%, el 70% de la Guernica, aparecen otra gente a querer tomar porque la necesidad es tan grande y que por eso la resolución es por arriba, es por una política pública general que abarque lo de Guernica, pero que empiece a visualizar y que construya esperanza palpable para millones de argentinos que hoy se ven sin vivienda. Entonces podrás resolver de manera transitoria, coyuntural lo de Guernica. Ahora te puedo asegurar que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, tenés tomas todos los días. Porque, hay algo que era de la pandemia, que era la comunicación sanitaria, que era que vos tenías que, para poder combatir al virus, tenías que lavarte las manos, higienizar. Nosotros tenemos barrios donde no tienen agua potable. Sí, tal cual. Entonces, estamos hablando de lo más esencial, estamos hablando de barrios que realmente no se puede vivir dignamente. Por lo tanto, y uno no le va a pedir a un gobierno que asumió en el medio de la crisis, en medio de la pandemia, que resuelva todo de un día para el otro, porque es imposible. Ahora, sí se necesita que haya miradas estratégicas para adelante y además definiciones estratégicas en el marco de la política pública que puedan dar esperanzas. El gobierno tiene que generar un banco de tierras donde pueda haber una relocalización, donde pueda haber créditos blandos para que los vecinos puedan acceder de manera blanda a créditos, un procrear, pero no para la clase media, un procrear realmente para los compañeros y compañeras que viven en los barrios más postergados. Así es. Bueno, Omar, muchísimas gracias por la comunicación, por brindarnos tu análisis y tu postura. Estaremos en contacto para ver cómo sigue el tema, digamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo y bueno, a disposición siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Omar. Así pasaba la palabra de Omar Giuliani, coordinador de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma y referente del espacio Niñez y Territorio. Hablamos con Omar acerca de lo que está pasando en la toma masiva de Guernica, del conflicto por el proyecto Artigas en Entre Ríos y de esta problemática que viene ocurriendo hace meses, una problemática de la tierra que se puso en evidencia, como nos mencionaba Omar, en el contexto de la pandemia. Noticias. Información.
música, buena compañía. Quédate en casa. Radio Universidad, FM 90.1, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.